El sonido era extraño, pero al mismo tiempo aterradoramente familiar. El metal frío golpeó contra el suelo en el sótano húmedo y sombrío, rompiendo el silencio. Luego otro golpe, esta vez con un tintineo metálico como si la hoja hubiera tropezado con algo duro. La oscuridad no permitía distinguir los rostros de quienes cavaban. Solo se veían sus siluetas. Esto hacía que la situación pareciera aún más inquietante e incomprensible. Las personas se movían con cuidado, como si temieran que el próximo golpe de pala les revelara algo terrible, irreparable. Continuaron cavando lenta y persistentemente, sin hablar, intercambiando solo ocasionalmente frases susurradas que eran difíciles de entender. Con cada movimiento, el aire se llenaba del pesado olor de la humedad y una expectación ansiosa. En algún momento la pala volvió a tocar algo inusual. El sonido ahora se hizo aún más distintivo, como si el metal hubiera tocado no simplemente tierra o piedra, sino algo envuelto en tela. Quedó claro que en el sótano, bajo la capa de tierra, se ocultaba algo diferente, no destinado a ojos ajenos. Quien cavaba arrojó la herramienta y comenzó a apartar cuidadosamente la tierra con las manos. Los dedos tocaron la tela, áspera, manchada, gastada por el tiempo. La persona se quedó inmóvil, como dudando si continuar. Pero la curiosidad, o posiblemente la necesidad de conocer la verdad, venció al miedo y tiró cuidadosamente de la tela hacia sí. Bajo la capa de material sucio se descubrió un pequeño bulto. Luego se encontró otro al lado y otro más. En total había 7 bultos, cuidadosamente envueltos, dispuestos en fila en las profundidades del sótano, como si alguien hubiera escondido aquí algo muy importante de manera cuidadosa y meticulosa, y muy siniestro. Unos minutos después, la voz de un hombre en el teléfono de servicios de emergencia sonaba temblorosa y desconcertada. Apenas encontraba palabras tratando de explicar al operador lo que acababan de encontrar. Nosotros encontramos algo en el sótano. Parece que son restos. En ese momento las palabras se atoraron en la garganta de quien llamaba, como si temiera decir en voz alta lo que ya había entendido en su corazón. Cuando llegó la policía, la tensión alcanzó su límite. El oficial de guardia, un hombre de mediana edad que había visto mucho durante sus años de servicio, se acercó cuidadosamente a una de las descubiertas. Incluso él, a pesar de su experiencia, sintió como la respiración se le cortaba por unos momentos. El oficial desenvolvió cuidadosamente el borde de la tela sucia. En el interior brillaron huesos blancos, delgados y pequeños. Quedó claro que no eran simplemente objetos casuales, no basura, no juguetes olvidados por un niño en un pasado lejano. Eran restos humanos, que evidentemente habían estado aquí durante más de un año. En ese instante el mundo circundante pareció congelarse. Todos los presentes sintieron que se habían convertido en testigos del descubrimiento de un terrible secreto, sobre el cual las paredes de este sótano habían guardado silencio durante mucho tiempo. 7 bultos cuidadosos, 7 historias separadas, cada una de las cuales había terminado trágicamente antes de poder comenzar. Ahora la policía se enfrentaba a una nueva pregunta que sonaba aún más terrible que los restos encontrados. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué su destino fue así? ¿Y qué había sucedido exactamente en esta casa durante largos 15 años? El misterio aparentemente había sido revelado, pero en realidad solo comenzaba a desplegarse. Cuando la policía llegó al lugar del terrible hallazgo, era difícil creer que semejante pesadilla se hubiera ocultado precisamente aquí. No era una ciudad siniestra con una reputación oscura, no una capital criminal, sino al contrario, un rincón tranquilo, casi de cuento de hadas en el mapa. El pueblo de Whites Hill, un pequeño asentamiento en el suroeste de Columbia Británica, a solo 150 kilómetros de Vancouver. En la pantalla se sucedían las imágenes: calles cuidadas, jardines florecientes junto a casas pulcras, rostros tranquilos de los habitantes locales, sonriendo, saludándose cada mañana. Aquí todos se conocen de vista y por nombre. Es el lugar del que usualmente se dice:
el pueblo perfecto para vivir y criar niños. Pero ahora, cuando la cámara se detiene nuevamente en esa misma casa en las afueras, todo parece diferente. Es imposible imaginar cómo en un lugar tan sereno, casi postal por su atmósfera, podía ocultarse algo tan horroroso. La casa donde la policía descubrió los restos pertenecía a la familia Warner, gente tranquila, sin particularidades, que había abandonado la ciudad hace muchos años. El edificio de 2 pisos, que había perdido un poco su antigua comodidad, se encontraba al borde mismo del bosque, como creado especialmente por la naturaleza para guardar secretos. Los vecinos se habían acostumbrado desde hacía tiempo a que los propietarios aparecieran raramente, y la casa había sido alquilada a diferentes inquilinos durante los últimos 15 años. Precisamente este hecho, los inquilinos, los residentes que cambiaban constantemente, se convirtió en la pista central de la historia. Nadie recordaba especialmente a las personas que habían vivido aquí temporalmente. Durante estos años, la casa había logrado ver muchos rostros. Algunos venían aquí con la esperanza de comenzar una nueva vida, otros para huir de la antigua. Algunos inquilinos parecían amigables y cordiales, otros preferían evitar el contacto. Pero en la memoria de los habitantes no quedó nada que pudiera despertar sospechas o miedo. Ninguno de los que habían vivido aquí atrajo la atención, perturbó la paz de los locales o dejó tras de sí huellas que pudieran alarmar. Los habitantes de White's Hill ahora creían con dificultad en la realidad de lo que estaba sucediendo. Aseguraban que tal cosa era imposible, ciertamente no en su pueblo, no entre sus conocidos, pero al mismo tiempo aparecía un pensamiento espeluznante. La casa, que había estado junto a ellos todos estos años, ocultaba terribles secretos y nadie siquiera lo sospechaba. Las paredes, ventanas y puertas habían guardado silencio demasiado tiempo y quizás en ese silencio se ocultaba la culpa de toda la ciudad, que había decidido no notar nada inusual. Con cada hora se hacía más claro. El horror de lo que sucedía no estaba en lo místico ni en la anomalía, sino en cuán ordinario y cotidiano parecía este lugar. Ningún signo de tragedia, ninguna sensación de peligro, solo el fluir indiferente de la vida, que no permitía notar la pesadilla que ocurría al lado. Y ahora, cuando la vida pacífica del pequeño pueblo se había visto perturbada, la investigación tenía ante sí una tarea importante: estudiar y verificar a cada persona que había vivido en la casa durante los últimos 15 años. Los investigadores necesitaban entender de quién la vida se había cruzado con este sótano y por qué ninguno de los que vivían cerca había notado nada extraño. La lista de inquilinos se convirtió en el punto de partida de la investigación. Los nombres, que no despertaban ninguna sospecha antes, ahora adquirieron un tinte sombrío. Alguien de ellos podía resultar no ser simplemente un testigo casual, sino un verdadero guardián de secretos espeluznantes. Precisamente los inquilinos debían convertirse en ese puente que permitiría entender quién exactamente había estado involucrado en estos eventos, y cómo la casa, que parecía tan común, se había convertido en el centro de la historia más terrible en la historia de White's Hill. Ya el 16 de mayo de 2021 apareció en el caso un registro oficial que sonó como una sentencia no solo para esta casa, sino para todo el pueblo de White's Hill, que no había notado la desgracia a tiempo. La voz seca del investigador registró el protocolo. Descubiertos múltiples restos, presuntamente de recién nacidos. Los entierros se realizaron en diferentes momentos. Precisamente estas palabras, múltiples y en diferentes momentos, señalaron instantáneamente la magnitud de la tragedia y suscitaron la primera pregunta principal en todos los que de una u otra manera se vieron involucrados en esta historia. ¿Era esta una terrible historia única o una cadena de crímenes extendida durante años? Tras la policía llegó a la casa todo un grupo de criminalistas y patólogos. En ese momento, probablemente, todos los habitantes del pueblo tranquilo se dieron cuenta de cuán serio era lo que se había ocultado bajo sus narices. Mientras las calles de White's Hill se llenaban gradualmente de susurros ansiosos y rumores, el trabajo de los especialistas continuó hasta entrada la noche.
Meticulosamente, centímetro por centímetro, los criminalistas examinaron cada rincón del sótano, extrayendo y numerando cuidadosamente cada bulto encontrado. En total había 7, y cada uno se encontraba en su lugar separado, como escondido aquí con cálculo preciso y sangre fría aterradora. En el lugar trabajaba un patólogo experimentado. Sin su examen preliminar, la policía no podía avanzar. El doctor examinó cada hallazgo con cuidado, casi delicadamente. A pesar de su experiencia de muchos años, se veía tenso. La situación claramente salía del marco de los incidentes habituales. Después de cada examen anotaba algo en su libreta, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. Hacia la noche se hicieron las conclusiones preliminares. Los restos pertenecían a recién nacidos. Esta conclusión intensificó la sensación de horror y conmoción entre quienes seguían los eventos. El investigador asintió silenciosamente, sin hacer preguntas. Ya tenía claro con qué caso tendría que enfrentarse después, y que no se cerraría tan fácilmente. Precisamente entonces se tomó la decisión de ordenar una peritación genética. Debía convertirse en la llave capaz de revelar el misterio que hasta ahora parecía incomprensible. La peritación de ADN podía dar lo que ningún testigo ni ninguna pista podía dar: nombres, conexiones, parentesco. Solo quedaba esperar. Y después de varios días, los resultados del análisis preliminar confirmaron los peores temores. Estos crímenes no habían sido un incidente único. Durante varios años, con una periodicidad aterradora, alguien había ocultado cuidadosa y meticulosamente su secreto en las paredes de este sótano. Uno tras otro, estos crímenes se alinearon en una cadena siniestra, y cada eslabón en ella era igualmente terrible. 7 tragedias separadas, unidas por un lugar común y probablemente un solo culpable. Los investigadores entendieron que no se trataba de un crimen casual o súbito, sino de toda una serie de eventos que habían ocurrido en la sombra de la vida perfecta de un pequeño pueblo. Ahora era evidente. Había que concentrar todas las fuerzas en la búsqueda de una persona capaz de tal cosa. Y en primer lugar, la madre de estos niños, porque solo ella podía saber lo que realmente había sucedido en esta casa tranquila en las afueras de Whites Hill. Así la peritación genética, que antes parecía simplemente uno de los pasos rutinarios de la investigación, se convirtió súbitamente en el instrumento principal para resolver el caso. De ella dependía si la policía podría nombrar el nombre del culpable y, posiblemente, entender los motivos que habían llevado a alguien en el pueblo tranquilo a cometer estos crímenes inimaginables. Ahora la investigación entraba en una nueva fase. El laboratorio y la genética debían dar las respuestas que durante largos años se habían guardado en la completa oscuridad del sótano de la casa de la familia Warner. Los criminalistas terminaron su trabajo principal con los cuerpos, y ahora su atención se concentraba en los detalles. Parecería que ya todo había sido encontrado. Lo más terrible ya había ocurrido, pero precisamente en tales momentos, en este silencio después de la tragedia, se ocultan las principales respuestas. Uno de los especialistas tamizaba metódicamente la tierra del sótano a través de un sedazo. Era un trabajo silencioso, casi meditativo. Cada movimiento era lento y atento, para no perderse ni un solo detalle. Y de repente, entre la suciedad ordinaria y la basura, apareció algo que a primera vista parecía simplemente un pequeño trozo de papel, descolorido por el tiempo, mezclado con jirones de tela. El experto se detuvo y examinó atentamente el hallazgo. En el papel había letras apenas distinguibles, borrosas. Y aunque a primera vista el hallazgo parecía completamente insignificante, precisamente este generó una pregunta capaz de dar vuelta al curso de la investigación. ¿Podría esta pequeñez convertirse en la clave del enigma? Mientras tanto, los investigadores comenzaron a recopilar información sobre la casa y quienes alguna vez habían tenido relación con ella. Ante todo, fue convocado el propietario de la casa, señor Warner, un hombre mayor que ya vivía desde hacía tiempo lejos de los límites de Whites Hill. Su interrogatorio no trajo sensaciones. Simplemente alquilaba la casa, no aparecía en ella durante años y nunca había tenido sospechas respecto a sus inquilinos. Pero sus testimonios ayudaron a la policía a elaborar la lista completa
de quienes habían alquilado la vivienda durante los últimos 15 años. Ahora en manos de la investigación había una larga lista de nombres, desde familias completamente ordinarias que venían durante el verano, hasta personas solitarias que cambiaban de vivienda una vez cada varios meses. Mientras la policía llamaba metódicamente a todos los que alguna vez habían vivido en la casa, el trozo de papel encontrado fue enviado al laboratorio para estudio. Allí también fueron enviados los jirones de telas y otros pequeños detalles encontrados durante el examen del sótano. Los expertos trabajaban como armando un enorme rompecabezas, cuyos detalles podían resultar ser la clave para resolver una de las más sombrías incógnitas de la ciudad. El trabajo avanzaba lentamente. Los expertos revelaban cada fragmento del material encontrado, buscaban huellas, rastros de ADN y trataban de restaurar la inscripción en ese mismo trozo de papel casi destruido. Después de varios días, cuando parecía que la pista probablemente no daría nada, llegó un avance inesperado. Los expertos lograron averiguar que el trozo de papel no era simplemente basura casual. Era una vieja receta del hospital, maltratada por el tiempo, casi borrada por la humedad, pero que aún llevaba información importante. En la parte superior del papel, con dificultad, pero se podía distinguir un nombre. Precisamente este transformó instantáneamente el pequeño detalle aparentemente innecesario en el elemento más importante de la investigación. El nombre pertenecía a una mujer que figuraba en la lista de inquilinos. Había alquilado la casa hace aproximadamente 10 años. No atraía atención especial hacia sí, y la mayoría de los vecinos probablemente ya la habrían olvidado si no fuera por el papelito descubierto. Este pequeño trozo, escondido bajo tierra durante largos años, resultó ser el primer rastro real que llevaba a la solución. Ahora la investigación tomó un giro completamente diferente. La policía entendía que ya no trabajaban con una lista anónima de inquilinos. Tenían el primer nombre concreto, una persona concreta con quien se podían relacionar los restos encontrados en el sótano. Los investigadores se pusieron inmediatamente a verificar a esta mujer. Había que saber dónde se encontraba ahora, qué le había sucedido durante los años transcurridos y si podía estar involucrada en el horror descubierto. Parecía increíble cómo un pequeño trozo de papel viejo había podido dirigir la investigación por un camino completamente diferente. Ahora la policía tenía no solo una pista, sino también un objetivo claro: averiguar toda la vida de esta mujer. ¿Quién era? ¿Por qué su nombre había aparecido en la receta encontrada entre la tierra y los restos? ¿Podía ser quien había guardado en el sótano este terrible secreto durante tantos años? Estas preguntas surgían una tras otra, y los investigadores estaban seguros. Las respuestas ahora eran solo cuestión de tiempo. Así, la historia de la casa en Whites Hill gradualmente adquiría contornos reales. Del horror sin rostro aparecían personas concretas, nombres y destinos concretos. El papel encontrado dio a la policía no simplemente una pista, les dio la primera posibilidad de mirar al pasado, que se había ocultado demasiado tiempo detrás de las paredes de una casa ordinaria en las afueras de la ciudad. Ahora solo quedaba averiguar qué ocultaba en sí el nombre que se había convertido inesperadamente en una pista importante. La lista de inquilinos de la casa en las afueras de Whites Hill resultó ser impresionante, y al principio parecía que no había nada especial en ella. Simplemente nombres, fechas, firmas. Pero la atención de los investigadores se enganchó súbitamente en dos apellidos que estaban uno tras otro, escritos un poco negligentemente, como con prisa: Linda Carter y Mike Rouse. A primera vista, una pareja ordinaria que había vivido aquí hace aproximadamente 10 años. Sin embargo, precisamente estos nombres que estaban juntos hicieron detenerse y reflexionar. ¿Por qué de decenas de inquilinos precisamente ellos atrajeron la atención especial de la policía? Los investigadores inmediatamente comenzaron a revisar viejos registros y testimonios de vecinos. De carpetas marcadas como archivo, fueron extraídas hojas amarillentas con breves informes de la gente de barrio que alguna vez patrullaba las casas. En ellos constaba que Mike y Linda vivían tranquilos, no se comunicaban especialmente con los vecinos y aparentemente no causaban ningún problema especial. Pero había un gran pero
que surgía en las pequeñas notas de la gente de barrio, a las que anteriormente nadie había prestado la debida atención. Los vecinos recordaban, peleaban a menudo, Linda era reservada, casi nunca salía a la calle sin Mike. En un pueblo donde todos vivían como en la palma de la mano unos de otros, esta reserva y conflictos constantes causaban preocupación. Mike Rose era un hombre difícil, aunque a primera vista parecía un hombre ordinario, sin nada notable. Trabajaba en una pequeña construcción, regresaba a casa siempre tarde, evitaba la comunicación con los vecinos. Las personas que vivían cerca lo describían secamente, taciturno, hosco, reservado. Sobre Linda se sabía aún menos. La mujer aparecía raramente en público, e incluso a la tienda generalmente iba Mike solo. Los vecinos notaban que a la calle salía solo acompañada de Mike, como si temiera quedarse sola. Estos detalles podrían haber quedado solo como pequeños detalles domésticos, si no fuera por el terrible hallazgo en el sótano de su antigua casa. La investigación casi inmediatamente sacó la conclusión de que el hombre en tales crímenes más frecuentemente es el principal sospechoso. Más aún, considerando el comportamiento de Mike y su evidente tendencia al control de la situación, se convertía en candidato obvio para verificación en primer lugar. Los investigadores comenzaron a estudiar más atentamente la vida de Mike y Linda después de que abandonaron la casa. ¿A dónde se mudaron? ¿Si permanecieron juntos? ¿O si sus caminos se separaron poco después de la vida en Whites Hill? Esto había que averiguarlo urgentemente. Pronto se obtuvo información adicional. Después de Whites Hill, la pareja se mudó a un pueblo vecino, donde vivió algunos años más juntos. Luego los rastros de Linda se cortaron súbitamente. Mike, en cambio, permaneció en la misma región donde vive ahora. La policía entendió que precisamente Mike era ahora su principal y primer sospechoso oficial. Había que verificar lo antes posible su coartada, asegurarse de que no tenía relación con lo que había sucedido, o por el contrario, reunir pruebas que confirmaran su participación. Ahora la investigación tenía un objetivo y dirección claros. Mike Rose, la figura que se había convertido en clave en la investigación. Precisamente sus acciones, palabras, desplazamientos en los últimos 10 años debían convertirse en objeto de análisis detallado. Los investigadores obtuvieron sanción para su interrogatorio y verificación de coartada. Cada detalle de su pasado ahora podía convertirse en una pista importante, capaz de confirmar o refutar su participación en los restos encontrados. Solo quedaba una pregunta que se planteó ante la investigación muy agudamente. Si Mike realmente estaba involucrado, entonces ¿dónde se encuentra ahora Linda? ¿Y por qué desapareció tan inesperadamente? Tal vez precisamente ella podría haber contado sobre lo que realmente había sucedido en la casa y cuál de ellos ocultaba el terrible secreto en el sótano. Así, la lista de inquilinos, que anteriormente parecía simplemente un conjunto aburrido de nombres, se convirtió en el punto de partida capaz de llevar a la solución del caso. Mike Rose ya no era simplemente un nombre en el archivo. Se había convertido en el rostro de esta investigación. Todas las acciones de los investigadores ahora estaban dirigidas a descifrar quién era este hombre y si podía haber cometido algo tan horrible. Para la policía era importante cada detalle, cada palabra que ahora decían los vecinos, antiguos colegas y conocidos de Mike. La investigación estaba segura. Detrás de este nombre se ocultaba la respuesta a la pregunta de quién exactamente de los residentes de la casa tranquila en Whites Hill había podido cometer los crímenes que permanecieron inadvertidos durante largos años. Ahora la policía tenía no simplemente un nombre, sino una figura real, capaz de acercar la solución o, por el contrario, confundir aún más la investigación. Pero precisamente de la verificación de la coartada de Mike dependía hacia dónde continuaría esta investigación y si los investigadores podrían revelar, finalmente, el terrible secreto del sótano de la casa de los Warner. El informe del laboratorio volvió a dirigir la atención de la investigación hacia ese mismo primer hallazgo, hacia ese papelito aparentemente insignificante que se había convertido en la primera pista real. Ahora en primer plano se podía distinguir claramente el nombre, escrito a mano, casi difuminado por el tiempo, pero perfectamente legible: Linda Carter.
Parecía que ahora todo se había vuelto aún más complicado, pues hasta este momento los investigadores se interesaban más por Mike, considerándolo el principal sospechoso. Pero ahora, con este pequeño papel, el caso dio un giro brusco y los investigadores se plantearon una nueva pregunta. ¿Cuál era en realidad el papel de Linda en esta espeluznante historia? Los expertos se dirigieron nuevamente a los detalles encontrados junto a los restos. En el laboratorio fueron dispuestos cuidadosamente los jirones de tela que durante mucho tiempo habían ocultado los restos y ahora los estudiaban con extrema minuciosidad. Era ropa ordinaria, barata, evidentemente de producción masiva. Según la conclusión de los especialistas, tales cosas se vendían en todas partes en el período de 2008 a 2015. Ningún signo particular, ningún label de marca o etiquetas por las cuales se pudiera llegar a un comprador concreto. Y sin embargo, la fecha en la receta y la ropa coincidían aproximadamente en el tiempo. Esto significaba que Linda había estado cerca en ese periodo cuando se cometieron estos terribles eventos. Los investigadores se ocuparon del estudio posterior del papelito mismo. Se estableció que la receta había sido expedida en la clínica local, ubicada literalmente a 800 metros de la plaza central de Whites Hill. La clínica era pequeña y prácticamente familiar, un lugar típico a donde iban todos los habitantes del pequeño pueblo, incluyendo a Linda Carter. El hecho de que el papelito de la clínica hubiera aparecido en el sótano de la casa donde ella había vivido alguna vez, hizo de Linda una figura aún más interesante para la investigación. Ahora era necesario averiguar por qué precisamente su receta había aparecido en el lugar de entierro de los restos, y si ella podía estar relacionada con esto directamente. La policía comenzó a recopilar todos los datos sobre Linda Carter, esforzándose por saber más sobre su vida en Whites Hill. Surgieron nuevos detalles. Los vecinos que anteriormente mencionaban solo su reserva y frecuentes conflictos con Mike, ahora comenzaron a contar otros detalles. Linda, como resultó, efectivamente casi no salía de casa sola. A veces la veían cerca de la farmacia y el hospital local, siempre silenciosa, con los ojos bajos, tratando de no atraer la atención. Los habitantes del pueblo recordaron que se veía enferma, como si luchara contra alguna enfermedad de la que nadie sabía exactamente de qué se trataba. Cuando los policías solicitaron datos de la clínica, resultó que Linda la visitaba regularmente, pero la razón de las visitas quedó oculta detrás del secreto médico. Ahora precisamente la historia clínica de Linda se convirtió en la tarea central de la investigación porque, posiblemente, precisamente en ella estaba oculta la razón por la cual ella podía estar involucrada en esta historia. Los médicos se negaron a revelar voluntariamente sus datos, y la policía tuvo que solicitar oficialmente una orden para acceder a la documentación médica. Esto ralentizaba el curso de la investigación, pero al mismo tiempo avivaba el interés y daba esperanza de un avance rápido. Ahora el caso se desplazó completamente de Mike hacia Linda. Él, por supuesto, permanecía en la vista de la policía, pero ya no era el principal sospechoso. La mujer que todos consideraban simplemente tranquila e insegura de sí misma, súbitamente se convirtió en la figura central de este caso enredado. El nombre de Linda Carter resonaba ahora en todas las oficinas de la investigación, y los policías recopilaban todo lo que se podía encontrar sobre su pasado, desde los primeros días en el pueblo hasta su desaparición súbita. La investigación debía averiguar no solo las circunstancias médicas de la vida de Linda, sino también su estado psicológico, las razones de su constante reserva y ansiedad. Precisamente estos detalles podían ayudar a revelar la motivación que la había llevado, posiblemente a ocultar un crimen tan monstruoso en el sótano de la casa donde había pasado una parte significativa de su vida. Así, el pequeño hallazgo, una vieja receta del hospital, cambió completamente la dirección de la investigación. Ahora la investigación tenía un objetivo claro y una figura concreta con la cual había que relacionar todos los demás detalles. Linda Carter se convirtió en esa persona alrededor de la cual comenzó a construirse toda la trama de esta sombría historia. Los investigadores se daban cuenta de que ante ellos les esperaba no simplemente el estudio de datos médicos,
sino una inmersión en la vida de una persona cuyo nombre inesperadamente había resultado ser la clave para resolver el secreto más oscuro de White's Hill. Ahora, solo quedaba esperar el momento en que la policía obtuviera acceso a su historia clínica, capaz de responder a la pregunta principal: ¿quién era en realidad Lynda Carter y podía haber cometido el crimen que hasta ahora conmocionaba a todo el pueblo? En este momento, la investigación comenzó a recopilar testimonios de personas que habían vivido cerca de Lynda Carter en ese mismo periodo cuando, presumiblemente, se cometían los crímenes. Al principio parecía que los vecinos no dirían nada especial. Personas ordinarias, vida ordinaria, detalles ordinarios que notamos pero olvidamos inmediatamente. Pero precisamente en estos detalles la policía comenzó a encontrar algo extraño, inquietante e incomprensible. En los protocolos de interrogatorios de vecinos comenzaron a aparecer frases cortas, fragmentarias, que hacían reflexionar a la investigación. Algo no andaba bien con su peso, notaba uno de los residentes de la casa vecina. Otra mujer añadía cautelosamente: sí, recuerdo exactamente. Ella engordaba, luego adelgazaba bruscamente. Nunca entendí con qué estaba relacionado. Estas insinuaciones no contenían acusaciones directas, pero planteaban preguntas incómodas. ¿Qué exactamente habían visto estas personas? ¿Y podían sus palabras tener relación con los restos encontrados? Pronto los investigadores recopilaron aún más testimonios que confirmaban las rarezas en el comportamiento de Lynda. Los vecinos contaban que la mujer siempre llevaba ropa suelta, holgada, que ocultaba la figura, evitaba la comunicación. Nunca aparecía en eventos públicos y siempre se veía deprimida e inquieta. Todo esto podía atribuirse a las particularidades del carácter, pero en el contexto de lo que estaba sucediendo parecía demasiado sospechoso. Los testimonios de la amiga de Lynda se convirtieron en un punto de tensión separado en la investigación. La mujer contó a la policía con sorpresa y desconcierto: éramos amigas, pero no muy cercanas. Ella nunca hablaba de niños. Nunca mencionaba el deseo de formar una familia. Incluso cuando alguien sacaba este tema en compañía, Lynda inmediatamente se cerraba y comenzaba a ponerse nerviosa. Estas palabras resonaron especialmente fuerte en la cabeza de los investigadores, pues se relacionaban directamente con los restos encontrados en el sótano. Todos estos testimonios dispersos, por separado, podrían haber parecido casuales e incluso insignificantes, pero juntos se componían en un cuadro muy inquietante. El comportamiento de Lynda Carter correspondía completamente al patrón de una mujer que trataba de ocultar su embarazo de los demás. Las variaciones de peso, la ropa holgada, el evitar los contactos sociales y el rechazo a hablar de niños. Todo esto parecía intentos de ocultar cuidadosamente de miradas ajenas algo extremadamente personal y doloroso. Los investigadores entendieron que ahora tenían en sus manos una pista indirecta muy fuerte, pero a pesar de la evidencia de las conclusiones sacadas sobre la base de los testimonios de vecinos y conocidos, no podían convertirse en una prueba completa de culpabilidad. Las palabras son solo palabras, impresiones subjetivas que los abogados pueden fácilmente disputar. Para avanzar, la policía necesitaba algo más, algo irrefutable y absolutamente concreto. Ahora la investigación se acercaba a una frontera importante. El comportamiento de Lynda Carter había sido cuidadosamente analizado y ella se había convertido en la principal sospechosa, pero para presentarle oficialmente acusaciones, había que respaldar estas sospechas con hechos y no solo con testimonios de testigos. La investigación estaba ante la necesidad de encontrar algo tal que fuera imposible disputar en el tribunal. Necesitaban establecer una conexión directa entre Lynda y los restos encontrados. En esta etapa era evidente para la policía que el siguiente paso debía ser una verificación más profunda de los datos médicos y un análisis de su vida. Les correspondía averiguar si había confirmación documental del hecho de que Lynda hubiera estado embarazada, si había dado a luz alguna vez a niños, y si así era, ¿qué había pasado con ellos? Precisamente estas respuestas podrían confirmar la terrible suposición surgida de los recuerdos fragmentarios y observaciones de las personas que rodeaban a Lynda. Así,
Las palabras de los vecinos transformaron a una mujer anteriormente tranquila e inadvertida en el centro de la investigación más seria en la historia de White's Hill. Ahora la investigación debía encontrar un hecho indiscutible que pudiera finalmente confirmar o refutar la participación de Linda en el terrible secreto encontrado en el sótano. Sin tal prueba, todas las sospechas permanecían solo como una hipótesis, incapaz de dar una respuesta definitiva a la pregunta principal. ¿Quién ocultaba su secreto en el sótano de la casa de los Warner? Los investigadores sabían que para resolver este misterio no les quedaba tanto tiempo y necesitaban actuar decididamente para que las palabras finalmente se transformaran en pruebas. 21 de julio de 2021. El día que los investigadores esperaban desde ese mismo momento en que fueron encontrados los restos en la casa de los Warner. Por la mañana entró en la comisaría de policía de White's Hill un joven mensajero. En sus manos sostenía un sobre sellado ordinario, pero precisamente en él se ocultaba la respuesta a la pregunta principal de la investigación. Nadie dudaba de que ahora se decidiría el destino no solo de una persona, sino de toda la ciudad, que había vivido tanto tiempo en el desconocimiento de la pesadilla oculta bajo una casa ordinaria en las afueras. La tensión era casi físicamente palpable. En la oficina del investigador se cernía el silencio. El sobre estaba sobre la mesa, como un recordatorio mudo de que ahora no había camino de regreso. El investigador cortó lentamente el borde del papel, sacando el informe del laboratorio de ADN. Su rostro no expresaba emociones. Solo los ojos corrían por las líneas, absorbiendo rápidamente el texto seco del documento científico. Después de algunos segundos puso los papeles de vuelta sobre la mesa y silenciosamente levantó el auricular del teléfono, marcando el número del tribunal. La voz sonó pareja, pero en ella estaba oculta toda la gravedad del momento. Necesitamos una orden para obtener una muestra de ADN de Linda Carter. Urgente. Ahora estaba claro para todos a qué había llevado el informe del laboratorio. Cuando llegaron los resultados de la comparación, todo finalmente se puso en su lugar. El informe del laboratorio era seco e inequívoco. En él no había lugar para dudas o ambigüedad. El análisis de las muestras de ADN mostró que los 7 recién nacidos tienen la misma madre biológica. La comparación posterior con la muestra de ADN de Linda Carter proporcionada confirmó una coincidencia completa del 100%. Ahora quedó finalmente claro que todas las suposiciones de la policía y las rarezas en el comportamiento de Linda, de las que hablaban los vecinos, no habían sido coincidencias casuales. Linda Carter era la madre de esos niños cuyos restos habían sido descubiertos en el sótano de la casa donde había vivido alguna vez. Desde el momento de obtener esta confirmación, la investigación cambió completamente. Ahora Linda oficialmente dejó de ser solo sospechosa, transformándose en una figura que había que encontrar e interrogar urgentemente. Todas las palabras de testigos pronunciadas anteriormente, pequeños detalles y rarezas en el comportamiento de la mujer ahora adquirieron una realidad sombría y se convirtieron en parte del cuadro general del crimen. Quedó claro que la mujer todo este tiempo había ocultado de todos su terrible secreto, tratando de vivir una vida ordinaria entre vecinos, amigos y conocidos. Sin embargo, incluso a pesar de la evidencia de los hechos, la investigación aún tenía muchas preguntas. Ante todo, ¿por qué? ¿Por qué la mujer había podido ir a acciones tan terribles, ocultando no uno, sino varios nacimientos? Y lo principal, ¿quién más conocía su secreto? ¿Era posible que ella actuara sola o alguien más la ayudaba a ocultar estos terribles crímenes durante largos años? Ahora, cuando Linda Carter había sido oficialmente declarada culpable, la investigación debía entender su vida hasta los menores detalles. Había que comprender qué la había llevado a un paso tan desesperado y si había en sus actos alguna lógica o simplemente pánico y miedo que la forzaban a hacer esto una y otra vez. Estas preguntas se cernieron sobre White's Hill con un peso pesado. El pueblo, que parecía tan tranquilo e inofensivo, ahora apareció bajo una luz completamente diferente. Las personas comenzaron a preguntarse, ¿cómo habían podido pasar por alto tal cosa?
¿Cómo habían podido vivir tantos años lado a lado con una persona que ocultaba en su alma secretos tan sombríos? Los investigadores sabían que ahora les correspondía revisar nuevamente cada detalle, cada palabra dicha por los testigos, cada comportamiento de Linda durante los años transcurridos. Había que entender cómo se las había arreglado con tal carga en soledad y si alguien de su entorno había podido notar o incluso ayudarla. Estas eran preguntas a las que la investigación debía responder lo antes posible para entender finalmente qué había sucedido exactamente en la casa en las afueras de la ciudad. Así, el papel seco del laboratorio con los resultados de ADN se convirtió en la clave principal para resolver el crimen. Dio a la policía la certeza de que el caso avanzaba en la dirección correcta y confirmó la suposición más terrible de la investigación. El crimen había sido cometido por la madre, que ocultaba el nacimiento de sus propios hijos. Pero al mismo tiempo este informe de ADN abrió nuevas preguntas que no eran menos importantes para la comprensión completa de toda la situación. Ahora, la investigación estaba ante una nueva tarea: revelar los motivos de Lynda Carter y averiguar si ella era la única que conocía el terrible secreto de la casa de los Warner. Precisamente estas preguntas debían convertirse en el siguiente capítulo de la investigación. Ahora la policía debía actuar rápida y decididamente para encontrar a Lynda y saber qué más había ocultado todos estos años. En la pantalla de la oficina de investigación apareció un gráfico que literalmente cortaba la respiración. En él estaban claramente marcadas fechas, como cifras secas e implacables del calendario, que decían mucho más que cualquier palabra. El año 2006, luego 2008, luego casi sin pausa, 2009, nuevamente 2011 y más adelante. La serie continuaba prácticamente año tras año, interrumpiéndose solo brevemente. Cualquiera que viera esta infografía se planteaba una sola y misma pregunta de la que no se podía librar. ¿Cómo algo así había podido suceder durante tanto tiempo y permanecer inadvertido en un pueblo tranquilo y acogedor donde todos se conocen? La respuesta a esta pregunta, al menos parcialmente, se podía encontrar en el informe del patólogo. Sus datos solo agravaban el sentimiento de ansiedad y horror que se apoderaba del pueblo. Según sus conclusiones, la edad de los restos encontrados era de 5 a 15 años. El largo periodo de descomposición no permitió revelar ningún rastro de violencia física o traumas. Esto significaba que incluso a pesar de la evidente tragedia de la situación, formalmente no había bases para afirmar que la causa de muerte estuviera relacionada con crueldad o intención directa, pero esto no aliviaba en nada el peso de las suposiciones sombrías. ¿Por qué sucedía esto una y otra vez? La ausencia de rastros claros de violencia en los restos podía testimoniar que las acciones cometidas por la madre habían sido o un acto de desesperación o una completa incomprensión de la situación en la que se encontraba una y otra vez. Sin embargo, incluso esto no liberaba a Lynda de la responsabilidad por lo sucedido, sino que solo subrayaba la tragedia y complejidad de toda esta historia. Los investigadores continuaban analizando las conclusiones de los expertos, tratando de encontrar en ellas la respuesta a la pregunta de cómo se había podido no notar signos tan evidentes de lo que sucedía cuando una misma persona se enfrentaba a una situación similar repetidas veces. Pero la conclusión principal del análisis experto era la confirmación de que los crímenes tenían carácter sistemático. Esto no había sido casualidad o tragedia única. Ante los ojos de los investigadores surgía una línea temporal rígida, claramente construida, que indicaba que cada varios años la mujer se enfrentaba al mismo problema y nuevamente recurría a las mismas terribles soluciones. Era una ciclicidad que ninguno de los circundantes había notado o había querido notar. El carácter sistemático de los crímenes indicaba que Lynda no era la única persona que podía saber sobre esto. Y aunque ella se había convertido en la figura principal de esta historia, surgía una pregunta lógica. Si Lynda era la madre de todos estos bebés, entonces, ¿quién era su padre? ¿Podía ella durante tantos años ocultar todo esto de la persona que vivía con ella bajo el mismo techo? Los investigadores volvieron nuevamente al único compañero conocido de Lynda, Mike Rose. A pesar de que anteriormente había pasado a segundo plano después del descubrimiento del ADN de Lynda,
Ahora su papel volvía a ser central. Precisamente él había estado cerca de ella todos estos años. Precisamente él había vivido en la misma casa y no podía no ver o al menos no sospechar sobre lo que sucedía. Ahora era necesario para la investigación averiguar hasta qué punto Mike había estado involucrado en lo que sucedía. ¿Sabía sobre el embarazo de Linda? ¿Participaba de alguna manera en el ocultamiento de los crímenes? ¿O por el contrario, era víctima de las circunstancias y no se daba cuenta de nada, viviendo junto a una mujer que cada vez le ocultaba la terrible verdad? Todas estas preguntas abrían nuevamente un nuevo capítulo de la investigación que requería el esclarecimiento urgente de las circunstancias de la relación entre Linda y Mike. Había que revisar nuevamente su historia, su comunicación con vecinos, amigos y colegas, para entender hasta qué punto Mike había estado sumergido en la vida de Linda y si podía ser cómplice o testigo de lo que sucedía. Así, el análisis experto ayudó a la investigación no solo a confirmar el carácter sistemático y la gravedad de los crímenes, sino que también dio una dirección clara para las acciones posteriores. Ahora la investigación volvía nuevamente al momento desde el cual había comenzado, pero con datos iniciales completamente diferentes. Mike Rouse volvía a convertirse en la figura central, cuya participación o no participación en los eventos trágicos podía dar vuelta a la comprensión de toda la situación. Los investigadores estaban seguros de que ahora precisamente su papel en la vida de Linda Carter debía ser aclarado hasta el final. Había que establecer definitivamente si él había sido cómplice, testigo o persona absolutamente desinformada que había resultado estar en el centro de una historia terrible que se desarrollaba directamente bajo su nariz. Esta pregunta se volvía aún más importante cuando pensaban en el futuro juicio, en el cual les correspondía presentar un cuadro claro de los eventos para que la justicia fuera restablecida completamente. Cuando los investigadores convocaron a Mike Rouse para interrogatorio, parecía que ahora sí que todo se pondría en su lugar. Él era el último y único compañero conocido de Linda Carter. Había vivido con ella bajo el mismo techo en esos mismos años cuando sucedían los terribles eventos. El investigador le presentó directamente los hechos. Usted vivía con ella. Usted era su compañero. ¿Quiere decir que en tantos años usted no notó nada? En ese momento parecía que la investigación estaba a punto de terminar y que Mike finalmente revelaría todas las cartas que probablemente había ocultado tanto tiempo de la policía. Sin embargo, Mike respondió calmada y seguramente, sin dudar ni un segundo. Sacó una carpeta preparada de antemano con documentos y la puso ante el investigador. En ella había papeles que confirmaban su coartada. Toda la seguridad del investigador comenzó a derretirse lentamente ante sus ojos. Mike proporcionó documentos claros sobre su trabajo en otra ciudad, contratos, recibos, hojas de ruta que probaban que se ausentaba regularmente de Whites Hill y no podía físicamente ser testigo de lo que sucedía en la casa. Y aunque la investigación esperaba resistencia o nerviosismo, Mike demostraba completa disposición a ayudar, pero al mismo tiempo insistía en que sobre el embarazo de Linda no sabía nada, e incluso no lo sospechaba. En confirmación de sus palabras, proporcionó los datos sobre la ubicación de su teléfono durante los últimos años de vida con Linda. Estos datos mostraban clara y distintivamente que en los periodos clave, cuando según la versión de la investigación sucedían los crímenes, Mike se encontraba lejos de Whites Hill, estaba o en otra ciudad, o en trabajos de desplazamiento, y aparentemente, realmente no podía conocer todos los secretos que Linda le ocultaba. Los investigadores comenzaron a verificar las pruebas proporcionadas y rápidamente se dieron cuenta de que la coartada de Mike no era simplemente convincente, sino prácticamente inexpugnable. Todos los hechos se confirmaban con documentos oficiales y testigos con quienes Mike había trabajado y vivido en esos periodos. Mientras más avanzaba la verificación, más claro se volvía el entendimiento de que Mike Rouse, que anteriormente parecía ser la figura central y posible cómplice, resultaba ser no más que una pista falsa en esta historia trágica. La comprensión de este hecho causó en la investigación una especie de shock, pues si no era Mike, entonces, ¿quién podía saber sobre lo que sucedía en la casa? Si él, la persona más cercana a Linda, no tenía relación con esto,
¿Significaba que la mujer actuaba completamente sola? ¿O posiblemente en su vida había alguien más? ¿Una persona que permanecía en la sombra e imperceptible para todos los circundantes? Estas preguntas devolvieron nuevamente la investigación al punto de partida. Los investigadores se dieron cuenta de que habían estado cerca de la solución, pero ahora, con la coartada confirmada de Mike, se encontraban en un callejón sin salida. Quedó claro que las búsquedas debían ir en otra dirección. La investigación se concentró nuevamente en la misma Linda y su entorno. Había que verificar cuidadosamente a todos los que de una u otra manera estaban relacionados con ella, sin excluir incluso a los conocidos más insignificantes. Este giro inesperado en la investigación se convirtió en un golpe doloroso para la policía y los habitantes locales que seguían el caso. Muchos ya estaban seguros de la culpabilidad de Mike y se preparaban para el final rápido de esta tragedia. Ahora todo no era tan inequívoco. Quedó claro que el secreto de Linda había sido mucho más profundo y complejo de lo que se presentaba inicialmente. Posiblemente la mujer realmente todo este tiempo había actuado completamente sola, ocultándose de todos los que la conocían y no permitiendo que nadie se acercara demasiado a ella. Ahora ante la investigación se abrían dos versiones principales. O Linda independientemente cometía estos crímenes, ocultando su terrible secreto de todos los circundantes, o en su vida existía alguien más, cuyo rastro hasta ahora permanecía inadvertido. Ambas versiones parecían casi igualmente aterradoras. Si Linda actuaba sola, esto significaba que la mujer durante años se había encontrado en aislamiento absoluto, viviendo una doble vida. Si alguien la ayudaba o al menos sabía sobre sus acciones, esto significaba que junto a los habitantes ordinarios y tranquilos del pueblo, caminaba otra persona capaz de ocultar un secreto tan terrible. La investigación debía estudiar nuevamente todo el entorno de Linda, conocidos, colegas, parientes e incluso personas casuales que de alguna manera pudieran haberse cruzado con ella en estos años. En este momento se hizo evidente que la investigación salía a un nuevo nivel de complejidad, y aunque la pista falsa en la persona de Mike Rose ahora había sido descartada, la policía entendía que la siguiente fase de la investigación sería aún más difícil y enredada. Les correspondía nuevamente buscar a la persona que ayudaba, o al menos sabía sobre lo que sucedía detrás de las puertas cerradas de la casa en las afueras de Whites Hill. Ahora ante la policía se planteaba la tarea no simplemente de encontrar un nuevo sospechoso, sino de averiguar cuidadosa y metódicamente quién exactamente del entorno de Linda podía convertirse en cómplice o testigo de sus crímenes. La investigación abría nuevamente un nuevo capítulo, y los investigadores estaban seguros de que la verdad obligatoriamente saldría a la luz, aunque esto tomara más tiempo del que suponían. La investigación giró en una dirección inesperada cuando sobre la mesa aparecieron los documentos financieros de Linda Carter. A primera vista eran papeles aburridos, extractos bancarios estándar y certificados de ingresos, pero precisamente en ellos los investigadores notaron algo extraño e inquietante. El saldo en todas las cuentas de Linda era prácticamente nulo. Durante los años de vida en Whites Hill, no había tenido fuentes oficiales de ingresos, ni salario, ni subsidios, ni pensión alimenticia, ni siquiera transferencias bancarias ordinarias de parientes o amigos. Los documentos planteaban seca e implacablemente la pregunta de manera tajante: ¿con qué dinero vivía Linda Carter en general y cómo se las arreglaba para ocultar su situación durante tantos años? Para entender sus motivos y circunstancias, los investigadores profundizaron en su pasado. Aparecieron detalles sobre cómo había sido la vida de Linda antes de que llegara al pueblo tranquilo. Resultó que había crecido en una familia muy pobre, pero estricta. El padre era un hombre severo, que se adhería a puntos de vista conservadores, y la madre una mujer reservada, que aparecía raramente en público. La infancia de Linda había transcurrido en condiciones de necesidad constante, miedo y control estricto. En la escuela había sido una niña inadvertida, tranquila, que no despertaba ni compasión ni interés en sus compañeros de clase. A medida que los investigadores descubrían nuevos detalles, se hizo claro que la pobreza y el aislamiento social habían influido profundamente en la psique de Linda. No tenía antecedentes penales,
No había nada criminal o sospechoso en su pasado. Sin embargo, evidentemente vivía en tensión constante, miedo y posiblemente desesperación, tratando de mantener en secreto lo que consideraba su tragedia personal. Los registros de la clínica local confirmaban que Linda se había dirigido a ellos en repetidas ocasiones por ayuda. Pero lo que era extraño e inquietante era que nunca se había registrado como embarazada, como si cada vez quisiera ayuda, pero temiera reconocer finalmente su situación. Estas visitas a la clínica formaban el retrato de una persona en profunda desesperación, incapaz de dirigirse por ayuda real por miedo a que su secreto fuera revelado. Ahora, cuando su pobreza y aislamiento social se habían convertido en motivos evidentes para el ocultamiento de embarazos, parecía a la investigación que la imagen finalmente se componía. La policía entendía que Linda probablemente actuaba a causa de una profunda depresión y miedo al juicio público. Temía perder incluso esas migajas de apoyo social que tenía, y finalmente hizo una elección que le parecía la única posible. Pero quedaba una pregunta clave que continuaba inquietando a la investigación. ¿Cómo se las arreglaba para sobrevivir todos estos años sin ingresos? Incluso los gastos mínimos requerían al menos una pequeña fuente de apoyo financiero. Y Linda evidentemente no la tenía. O la tenía, pero se ocultaba de miradas ajenas. Precisamente esta rareza hizo reflexionar a los investigadores sobre el hecho de que, posiblemente, Linda Carter no era la única participante de esta historia. Posiblemente alguien la ayudaba, le brindaba apoyo, aunque fuera oculto de la sociedad. Esto explicaría cómo se las arreglaba para evitar la pobreza y sobrevivir sin ingresos oficiales durante tantos años consecutivos. Alguien debía conocer su situación. Debía apoyarla financieramente o brindar otros tipos de ayuda, de los cuales no sabían los vecinos e incluso el antiguo compañero Mike Rose. Quedó claro para la investigación que la siguiente tarea era encontrar la fuente de sus ingresos ocultos. Había que verificar cuidadosamente su círculo de comunicación, averiguar quién podía ayudarla secretamente o apoyarla. Pues si esto era verdad, la investigación recibía un giro completamente nuevo. Entonces Linda ya no era simplemente una mujer solitaria en desesperación, sino parte de algo más grande, de lo que nadie hasta este momento se había dado cuenta. Así, los motivos de Linda Carter finalmente se habían vuelto comprensibles. Pobreza, miedo al juicio, profunda depresión e imposibilidad de dirigirse abiertamente por ayuda. Todo esto explicaba su estado psicológico y la decisión de ocultar el embarazo. Pero el aspecto financiero aún permanecía como un enigma completo. Para la policía ahora era evidente. Resolver el caso hasta el final sería posible solo después de que encontraran la fuente de sus ingresos ocultos y a quién podía conocer y ayudarla en esto. Los investigadores sabían que el siguiente capítulo de la investigación se concentraría precisamente en este aspecto. Ahora había que encontrar los rastros de la ayuda financiera oculta y entender quién exactamente podía haberla brindado a Linda Carter. Esta persona, aún oculta en la sombra, podía ser el último elemento faltante en esta historia sombría y enredada. La investigación abría nuevamente un nuevo capítulo, y los investigadores entendían que esta vez se acercaban al secreto más profundo, oculto detrás de la vida habitual del pueblo de Whites Hill. Estaban seguros de que detrás de esta fuente oculta de ingresos se alzaba alguien que ayudaba a Linda a permanecer invisible para la sociedad. Ahora lo principal era encontrar a esta persona y conocer su papel en esta tragedia. Solo entonces el cuadro del crimen se volvería completamente claro y la justicia podría triunfar. El silencio. En la sala de interrogatorios de la comisaría de policía de Whites Hill, se cernía un silencio tan espeso que parecía que se podía sentir físicamente. Sobre la mesa frente a Linda Carter yacían todas las pruebas de su culpabilidad. El informe de ADN, las fotografías del lugar del hallazgo, los extractos del hospital y los testimonios de los vecinos. Los documentos estaban dispuestos cuidadosamente, como una prueba evidente de que todo ya estaba decidido y claro. El investigador enumeraba metódicamente los hechos, pero la mujer enfrente continuaba callando. Este silencio, sordo e intransigente, era la cosa más ruidosa en la habitación. ¿Por qué callaba, teniendo ante los ojos pruebas irrefutables de su participación?
El investigador pronunció claramente, casi secamente, como si fuera un autómata ejecutando mecánicamente su trabajo. Los resultados del análisis de ADN confirman inequívocamente que estos son sus hijos. Los vecinos y conocidos dieron testimonios de que la vieron repetidamente en un estado correspondiente al embarazo. Tenemos todos los datos, Linda. Todo converge precisamente en usted. Linda ni siquiera se estremeció. No apartaba los ojos de algún punto en la pared. Parecía casi ausente de la habitación. Ni una palabra, ni el menor signo de agitación. Sus manos estaban plegadas sobre las rodillas, tranquilas e inmóviles. El investigador intentó nuevamente romper su silencio. Linda, si cuenta lo que pasó, esto la ayudará. ¿Entiende que el silencio solo agrava su situación? Pero el silencio era la única respuesta que recibía la investigación. Cada nueva pregunta quedaba suspendida en el aire sin respuesta. La tensión crecía con cada segundo y en la habitación ya parecía faltar oxígeno. Linda continuaba callando, como si ya hubiera tomado alguna decisión hace mucho tiempo y nada ya podía hacerla retroceder. El abogado de Linda, sentado al lado, finalmente rompió el silencio que se prolongaba. Mi clienta usa su derecho a guardar silencio. Por favor, respeten su elección. El investigador se calló por algunos segundos, mirando al abogado con irritación no disimulada. Todos los presentes entendían que tal comportamiento complicaría significativamente el caso en el tribunal. Sin confesión, sin ninguna explicación de motivos y detalles que podría dar la misma Linda, la acusación se vería mucho más débil. Bien, señorita Carter. Puede continuar callando, pero esto no anula los hechos. Lo sabemos todo. Y ahora ya toda la ciudad sabe lo que usted ocultaba tantos años. La única oportunidad que tiene ahora es contar quién la ayudaba, porque sabemos que no podía actuar completamente sola. Piense en esto. Linda nuevamente no reaccionó, y al investigador no le quedó más que terminar el interrogatorio. Recogió los documentos de la mesa y salió, cerrando la puerta tras de sí. En el pasillo exhaló con fastidio. Sin confesión, el caso se complicaba fuertemente. La investigación chocaba contra una pared sorda erigida por la misma sospechosa. Esta escena en la sala de interrogatorios se convirtió en un punto de inflexión importante de la investigación. Desde el momento del descubrimiento de los primeros restos y hasta el día de hoy parecía que los investigadores iban por el camino correcto y que todas las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar. Pero ahora, cuando todo dependía de una palabra, o al menos un gesto de la sospechosa, la investigación pareció congelarse. Los investigadores entendían que este silencio no era gratuito. Podía significar mucho. Miedo al castigo, desesperación, deseo de proteger a alguien más que aún permanecía en la sombra. Y ahora precisamente este alguien se convertía en el principal enigma que había que resolver para terminar la investigación. Quedaban dos escenarios posibles. O Linda Carter actuaba completamente sola y su silencio era un intento de tomar toda la culpa exclusivamente sobre sí, o al lado de ella existía un cómplice al que trataba de proteger guardando silencio. Precisamente este pensamiento se volvía cada vez más probable con cada minuto de su obstinado rechazo a hablar. Así, el interrogatorio, en lugar de dar respuestas definitivas, abrió aún más preguntas. La investigación debía buscar a esa misma persona que podía encontrarse en la sombra todos estos años, ayudando a Linda Carter a ocultar su terrible secreto. ¿Quién podía ser? ¿Un amigo? ¿Pariente? ¿Conocido? ¿Alguien de los vecinos? El círculo de sospechosos potenciales se ampliaba nuevamente y los investigadores debían pasar nuevamente por todos los viejos testimonios, estudiar nuevamente todos los detalles de la vida de la sospechosa para encontrar al menos alguna insinuación que indicara al segundo participante de este crimen. Ahora el caso se volvía aún más complejo y al mismo tiempo aún más importante. Sin el segundo participante, sin aquel que ayudaba a Linda a ocultar los crímenes, la investigación permanecía incompleta.
El silencio de Linda en la sala de interrogatorios solo reforzaba la convicción de la investigación de que una segunda persona existía. Los investigadores entendían que ahora toda la esperanza estaba en un nuevo enfoque, en una nueva mirada a las viejas pistas y en una verificación minuciosa de todos los que habían estado cerca de Linda. Esta pared de silencio, que parecía inexpugnable, podía ser rota solo de una manera: encontrar a aquel a quien Linda trataba de proteger y forzarlo a hablar. Así, el interrogatorio severo se convirtió en el momento decisivo de la investigación. La ausencia de confesión no significaba el fin del caso, pero complicaba considerablemente la tarea de los investigadores. Ahora, para lograr la justicia y revelar toda la verdad, necesitaban encontrar a la persona que todos estos años se había ocultado en la sombra y había ayudado a Linda Carter a guardar su terrible secreto. Precisamente él debía convertirse en el siguiente eslabón en la cadena de revelación de este crimen. La investigación se movió nuevamente cuando el analista, estudiando atentamente los datos financieros, súbitamente notó una anomalía extraña en los extractos bancarios. En la pantalla brillaban cifras secas, pequeñas transferencias de dinero, casi imperceptibles, que llegaban a una misma cuenta con regularidad parecida a un reloj. El analista las separó señalando la precisión y periodicidad, y esto inmediatamente suscitó una nueva pregunta. ¿Quién podía enviar estos pagos secretos? Y lo principal, ¿para qué? Los investigadores rápidamente se pusieron a comparar las fechas de las transferencias con los eventos clave del caso. Lo que descubrieron era impactante y al mismo tiempo irrefutable. Cada transferencia coincidía prácticamente perfectamente con las fechas presuntas de nacimiento, indicadas anteriormente en el informe del patólogo. Esto no podía ser una simple coincidencia. Alguien enviaba sistemáticamente dinero precisamente cuando Linda se encontraba en la posición más vulnerable. Evidentemente, alguien más conocía su secreto, y no solo lo conocía, sino que financiaba deliberadamente su silencio. Ahora la tarea principal era averiguar los propietarios de las cuentas. La policía envió una solicitud oficial al banco y después de algún tiempo recibió una respuesta precisa e inesperada. El nombre del propietario de la cuenta receptora ya era conocido: Linda Carter. Pero el nombre de quien enviaba el dinero impactó a todos. No era Mike Rose, no un conocido casual o amigo. Resultó ser una persona cuyo nombre hasta este momento nunca había surgido en la investigación: el propio padre de Linda. Este giro inesperado cambió completamente el curso del caso. Todo lo que parecía extraño e ilógico antes, ahora adquiría un sentido claro y comprensible. Precisamente el padre de Linda, el hombre estricto y conservador al que describían como cruel y dominante, todos estos años había enviado silenciosamente dinero a su hija para que pudiera ocultar su terrible secreto. Ahora quedó claro por qué Linda había podido existir tantos años sin ingresos oficiales y por qué estaba tan segura en su silencio. Tenía un cómplice poderoso y confiable, cuya participación podía explicar mucho. Pero ¿por qué precisamente el padre había decidido hacer tal cosa? ¿Qué lo había llevado a ayudar a su hija a ocultar actos tan terribles? Estas preguntas ahora preocupaban a todos los que estaban involucrados en la investigación. La policía tenía un nuevo sospechoso, una persona que no solo sabía sobre lo que sucedía, sino que participaba activamente en el ocultamiento de los crímenes, financiando el silencio de Linda y probablemente incluso dirigiendo sus acciones. Ahora era necesario para la investigación contactar urgentemente al padre de Linda e interrogarlo para entender hasta qué punto había estado involucrado en lo que sucedía. Entendían que el padre de Linda no era simplemente un nuevo sospechoso, sino también una poderosa palanca de presión sobre la misma mujer. Posiblemente precisamente a través de él se podría finalmente romper su pared de silencio y conocer toda la verdad. En la ciudad se levantó nuevamente una ola de ansiedad y shock. Nadie podía siquiera imaginar que la historia, comenzada con el terrible hallazgo en el sótano, llevaría a tal giro. Ahora los habitantes de White's Hill discutían no solo sobre Linda, sino también sobre su padre, preguntándose cómo precisamente un hombre tan respetado había podido ocultar durante años secretos tan espeluznantes.
Así, el extracto bancario, documento seco y a primera vista poco significativo, súbitamente se convirtió en la prueba principal e irrefutable del caso. Señaló a la investigación no solo a un nuevo sospechoso, sino también a una persona que podía realmente influir en el desenlace de toda la investigación. Los investigadores se dieron cuenta de que habían encontrado no simplemente a un segundo participante, sino a una persona que se alzaba en el centro de todo lo sucedido, aquel que podía conocer todas las respuestas a las preguntas que habían atormentado tanto tiempo a la policía y al pueblo. Ahora la tarea de la investigación consistía en llegar al padre de Linda, forzarlo a hablar y entender hasta dónde se extendían su culpabilidad y responsabilidad. Y lo más importante, establecer sus motivos para entender esta historia oscura hasta el final. La investigación, que parecía casi terminada, ahora se reanimó con nueva fuerza. La aparición de un nuevo sospechoso significaba que toda la verdad aún estaba por delante. Los investigadores estaban listos para actuar rápida y decididamente para finalmente cerrar este caso. Entendían que ahora todo se decidiría en un nuevo interrogatorio, posiblemente el más importante. Precisamente el padre de Linda podía arrojar luz sobre todas las preguntas restantes y dar las respuestas definitivas que tanto esperaban todos los que estaban involucrados en este caso espeluznante. Cuando la puerta de la sala de interrogatorios se abrió nuevamente, en el umbral apareció un nuevo participante de la investigación. Un hombre mayor con mirada pesada y sombría. Su presencia aquí era inesperada y suscitaba una pregunta muda en todos los que observaban el curso del caso. ¿Qué papel exactamente había jugado en la historia terrible que había surgido del sótano de la casa en Whites Hill? El investigador no perdió tiempo en vano y dispuso cuidadosamente ante el hombre los documentos financieros. Los extractos bancarios mostraban claramente las transferencias regulares que llegaban de él a la cuenta de Linda. Miraba silenciosamente los papeles, no manifestando ni sorpresa ni indignación. Su reacción era casi indiferente, como si esperara desde hacía tiempo que algún día estos documentos cayeran en manos de la policía. El investigador lo observaba atentamente, esperando una reacción, al menos algún signo capaz de explicar lo que sucedía. El hombre no despegaba mucho tiempo su mirada de los extractos bancarios. Toda la habitación se sumergió en un silencio tenso y lleno de expectación. Era claro que precisamente este momento podía hacer cambiar el curso de todo el caso. Y después de algunos segundos el hombre mayor finalmente levantó lentamente la cabeza. Su mirada permanecía fría, pero en los ojos brilló algo parecido al pesar o arrepentimiento. No se puso a negar lo evidente y reconoció que sabía sobre todo lo que sucedía con su hija. Precisamente él todos estos años le había enviado dinero para preservar el secreto y evitar la vergüenza. Su motivo resultó simple y al mismo tiempo aterrador. Temía lo que dirían las personas si el secreto de su hija se hacía conocido. El miedo al juicio público lo había llevado a callar y ayudar a su hija a ocultar lo que sucedía. Este reconocimiento se convirtió en el momento clave y decisivo de la investigación. Ahora se hizo evidente que Linda no actuaba sola. Todo este horror que sucedía en el sótano de una casa ordinaria en un pueblo tranquilo se desarrollaba con el acuerdo tácito y apoyo financiero de su propio padre. Quedó claro por qué la mujer había podido evitar tantos años la atención de los vecinos. ¿Por qué podía permitirse no trabajar y vivir en aislamiento completo? Su silencio había sido pagado por una persona que debía protegerla de todo lo terrible, y en lugar de eso eligió preservar la reputación y ocultar la verdad. Ahora la defensa de Linda se derrumbó completamente. Sin el apoyo financiero del padre, sin su participación tácita, difícilmente habría logrado ocultar los crímenes tanto tiempo. Quedó claro para la investigación que el papel del padre no era simplemente secundario. Él era un participante completo de lo sucedido, una persona que no solo sabía, sino que creaba las condiciones en las cuales Linda podía actuar impunemente durante años. Y aunque el reconocimiento dio un cuadro claro de los eventos y motivos, quedaban preguntas que requerían respuestas adicionales. Ahora la investigación recibió una nueva palanca de presión poderosa.
En manos de la policía estaba la posibilidad de restablecer el cuadro completo de lo que había sucedido todos estos años detrás de las puertas cerradas de la casa de los Warner. Necesitaban entender quién más podía estar involucrado en esta historia, porque el padre había preferido callar pagando el silencio de su hija en lugar de ayudarla y prevenir la tragedia. La investigación recibió nuevamente una dirección clara y objetivo concreto. Ahora correspondía a los investigadores profundizar en la vida del padre de Linda, averiguar quién más podía estar involucrado y sabía sobre lo que sucedía. Precisamente en esta dirección la policía se preparaba para avanzar para revelar definitivamente el caso que había conmocionado al pueblo tranquilo hasta los cimientos. El secreto que había permanecido demasiado tiempo en la sombra ahora salía a la luz, y la investigación estaba lista para ir hasta el final para establecer a todos los involucrados y revelar cada detalle de esta historia sombría. La reconstrucción de esta historia sombría comenzó con un detalle impactante que sonó inesperadamente de los labios del padre de Linda. Después de cada caso de este tipo, ella le llamaba. Estas palabras se transformaron en la clave para entender cómo en general podía suceder lo que había permanecido tanto tiempo inadvertido en una casa ordinaria en las afueras de la tranquila White's Hill. Ahora estaba claro para la investigación. Estos no eran casos únicos. Era un sistema claramente funcionante, un mecanismo que actuaba durante años y siempre según el mismo esquema terrible. Todo comenzaba con que Linda Carter ocultaba cuidadosamente su embarazo. Ropa holgada, evitar contactos, aislamiento social completo. Todo esto no eran coincidencias casuales, sino pasos cuidadosamente pensados. Nadie debía adivinar, nadie debía notar. Esta era su primera tarea, permanecer invisible, estar en la sombra, no permitiendo que nadie se acercara demasiado a ella. Cuando llegaba el momento crítico, permanecía sola en la casa, excluyendo completamente la posibilidad de ayuda externa. Después del parto secreto, en condiciones de aislamiento completo y ausencia de ayuda médica, inevitablemente llegaba la tragedia. Cada vez todo se repetía según un escenario. El bebé, dejado sin cuidado, perecía. Y cada vez, tan pronto como terminaba la etapa terrible, Linda nuevamente tomaba el auricular del teléfono y llamaba a su padre. No por ayuda, no con petición de intervenir, simplemente para informar que todo había terminado, que necesitaba dinero nuevamente. El padre de Linda, recibiendo estas llamadas, silenciosamente le enviaba ayuda financiera. El dinero llegaba a su cuenta regularmente y prácticamente inmediatamente después de cada caso trágico de este tipo. No hacía preguntas, no trataba de intervenir o detener lo que sucedía. Su único objetivo era ocultar la vergüenza de la familia, acallar el escándalo, evitar el juicio público. Sus acciones eran frías y calculadas. Alimentaban este círculo vicioso, permitían que el sistema funcionara sin fallas. El último, terrible eslabón de la cadena era la misma casa y su sótano. Precisamente aquí Linda encontraba un lugar para ocultar las huellas de su tragedia. Con los años la cantidad de tales episodios aumentaba, y ella con cada vez se volvía más experta en el ocultamiento de sus acciones. El sótano se convirtió en una especie de archivo donde se guardaban los testimonios de su terrible secreto, del cual nadie debía enterarse. Ahora la investigación logró reconstituir completamente este ciclo terrible de eventos que actuaba sin parar durante muchos años. Esto no era casualidad, no era un conjunto caótico de acciones. Era un verdadero sistema que durante años permitía a Linda vivir ocultando su secreto y a su padre evitar la reprobación pública. Y solo el descubrimiento fortuito de los restos la destruyó, la detuvo, forzó a la verdad a salir a la luz. Después de que la secuencia de eventos fue completamente recreada, la investigación recibió todo lo necesario para transmitir el caso al tribunal. Ahora eran claros los motivos, los roles de cada participante y, lo más importante, se hizo evidente que todo lo sucedido no había sido casual, sino que era resultado de acciones conscientes de ambos, Linda y su padre. Sin embargo, incluso ahora, cuando los terribles detalles habían sido revelados, en el caso quedaban aún muchas preguntas que requerían respuestas. ¿Por qué el padre nunca intervenía?
prefiriendo redimirse con dinero. ¿Por qué Linda, en lugar de pedir ayuda, elegía repetir una y otra vez este escenario trágico? Estas preguntas debían encontrar sus respuestas ya en la sala del tribunal, donde los culpables debían comparecer ante la ley y contar toda la verdad. Así, el caso que había conmocionado al pueblo tranquilo de Whites Hill se acercaba a su etapa final. Los investigadores habían realizado un trabajo enorme, reconstituyendo por pedazos el cuadro sombrío de los eventos, y ahora su tarea era solo transmitir todos los materiales al tribunal para que la justicia finalmente triunfara. La investigación terminó su tarea, dejando la última palabra al tribunal, al cual ahora correspondía pronunciar el veredicto definitivo y cerrar este capítulo de la historia que había cambiado para siempre la vida del pequeño pueblo tranquilo. La sala del tribunal en Whites Hill se veía estricta y fría, como corresponde a un lugar donde se decide el destino de las personas. Era el 10 de marzo de 2022. Detrás del estrado de madera estaba sentado el juez con toga negra. Ante él yacían los materiales del caso que la ciudad ya conocía prácticamente de memoria. En la primera fila estaban sentados Linda Carter y su padre anciano. Los rostros de ambos estaban inmóviles y tensos. Parecía que todo ya estaba decidido, pero la formalidad del proceso judicial requería una pausa antes del anuncio del veredicto. Precisamente en este segundo de espera se encerraba toda la intriga. ¿Los consideraría el juez culpables o se encontraría al menos alguna circunstancia atenuante? La defensa trataba de hacer énfasis en que Linda había sido víctima de las circunstancias. Sus abogados hablaban de pesada depresión, pobreza, estrés constante y ausencia de apoyo, tanto familiar como social. Afirmaban que todas las acciones de la mujer habían sido dictadas no por crueldad, sino por miedo y desesperación. En cuanto a su padre, los abogados insistían en que había actuado por las mismas motivaciones, tratando de preservar la reputación de la familia y no permitir la divulgación de la tragedia. Sin embargo, la parte acusadora presentó un cuadro completamente diferente. Los fiscales insistían en que los crímenes de Linda tenían carácter sistemático, serial. Atrajeron la atención al hecho de que la mujer durante años había ocultado conscientemente sus acciones y su padre había financiado esta actividad, dándose cuenta completamente de lo que sucedía. Era una conspiración, organizada y cruel, que había durado más de una década. El fiscal subrayaba que la pobreza y depresión no podían justificar acciones tan terribles y repetitivas. Toda la ciudad siguió el proceso, esperando que el tribunal finalmente pusiera punto al caso que durante meses no había soltado la atención de los habitantes. Whites Hill se congeló en espera de la decisión. En este momento el juez levantó los papeles y comenzó a anunciar el veredicto. En la sala se hizo absolutamente silencioso. El tiempo pareció detenerse cuando finalmente pronunció las palabras clave. Linda Carter es reconocida culpable de comisión de crímenes y condenada a cadena perpetua. Después de una pausa corta continuó, dirigiéndose ya a su padre. Reconocer culpable de complicidad y ocultamiento de crímenes. Condenar a 10 años de privación de libertad. En este momento la tensión en la sala fue reemplazada por alivio. La justicia se había hecho y el pueblo finalmente recibió respuestas a las preguntas que habían atormentado a todos durante largos meses. Ahora, cuando el veredicto había sido anunciado y el juez había puesto los papeles sobre la mesa, el caso que había conmocionado a toda la ciudad finalmente se terminó oficialmente. Para Linda y su padre comenzaba un nuevo capítulo, pero ya completamente diferente, detrás de los muros de las celdas de prisión. Los habitantes de Whites Hill sabían que la justicia había triunfado, pero el sentimiento pesado del hecho de que esto hubiera podido suceder en general en su pueblo tranquilo y pequeño quedaría con ellos para siempre. La investigación había hecho todo lo posible, el tribunal había tomado su decisión y la ley había sido respetada. Pero después del final del proceso ante la ciudad quedaban aún muchas preguntas. ¿Qué se podía haber hecho antes? ¿Por qué nadie había notado lo que sucedía? Y lo principal, ¿se puede estar seguro de que nada parecido se repetirá jamás en la tranquila Whites Hill? Ahora los investigadores tenían una última tarea: terminar todas las formalidades,
recopilar los materiales restantes y cerrar definitivamente este caso que quedaría durante mucho tiempo como el episodio más terrible y memorable en la historia de la ciudad. Pronto comenzaría la última fase del trabajo de la investigación, el establecimiento de todos los documentos y el cierre de la investigación. Y aunque el tribunal había pronunciado su veredicto, la historia y sus consecuencias continuaban viviendo en los corazones y memoria de los habitantes del pueblo, que nunca podrían olvidar completamente esta tragedia. Varios meses después del pronunciamiento del veredicto, el investigador principal del caso dio una entrevista al periódico local. Dijo una frase que quedó durante mucho tiempo en la conciencia de cada habitante de Whites Hill. Sabemos quién y cómo, pero aún no sabemos lo principal. Estas palabras parecieron resumir todo lo sucedido, dejando a los habitantes de la ciudad con un sentimiento de incertidumbre inquietante. ¿Qué pregunta principal exactamente había quedado sin respuesta? Con el tiempo, la casa de los Warner, que se había convertido en símbolo sombrío de estos eventos, fue demolida. En su lugar ahora hay un terreno baldío, símbolo del intento de la ciudad de borrar la memoria de la tragedia de la cual aquí nadie quiere hablar en voz alta. La comunidad de Whites Hill aún vive las consecuencias de lo sucedido, tratando de regresar a la vida tranquila de antes. Pero las manchas blancas en esta historia permanecieron sin colorear, y es imposible deshacerse de ellas con la simple decisión de demoler el edificio. Los habitantes locales continúan planteándose preguntas para las cuales no hay, y posiblemente nunca habrá respuestas. ¿Sabían otros miembros de la familia de Lynda Carter sobre lo que sucedía? ¿Había alguien más que podía haber notado los signos de desgracia e intervenir antes? ¿Por qué Lynda, encontrándose en una situación tan desesperada, nunca trató de dirigirse por ayuda anónima, aunque en la ciudad había todas las posibilidades para esto? Estas preguntas se vuelven aún más dolorosas si se recuerda cuán cerca unos de otros vivían las personas en Whites Hill, cuán a menudo se encontraban en las tiendas, clínica, en las calles. Los habitantes aún no pueden entender cómo tal cosa pudo suceder durante años literalmente bajo su nariz. Y nadie notó, nadie intervino a tiempo. Ya no habrá respuestas a estas preguntas. Quedarán para siempre en la memoria del pueblo como recordatorio de que las tragedias pueden suceder imperceptiblemente, ocultándose detrás de la cotidianidad ordinaria. El caso de Lynda Carter se convirtió en una lección dolorosa e inolvidable, después de la cual Whites Hill nunca volverá a ser el mismo. Ahora cada uno de los habitantes se pregunta qué podía haber hecho diferente para que esto no hubiera sucedido. Y esto, posiblemente, es la pregunta principal, para la cual no hay respuesta y que quedará con ellos para siempre.